menciono el credo, creo en una iglesia santa católica apostólica, pero estoy fuera de ella, pues no estoy creyendo. ¿Qué quiere decir cuando yo digo creo que en una iglesia que es santa católica apostólica? Y eso es lo que vamos a ver aquí. Comenzamos con el catecismo 748. Cristo, espérate, déjame compartir el monitor. Cristo es la luz de los pueblos. Por eso, este sacrosanto sínodo, reunido en el Espíritu Santo de esa iglesia, desea vehementemente iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo que resplandece sobre el rostro de la iglesia. ¿Qué iglesia? La única iglesia que es una santa católica apostólica, no la iglesia bautista, no la iglesia luterana, no la iglesia calvina, no la iglesia pentecostal, adventista, no. Una iglesia, que es la iglesia católica. Al igual que se robaron el nombre de cristianos, que eso es lo que pasaba en las primeras herejías, ellos se llamaban cristianos, por eso también la iglesia católica comenzó a llamarse cristiano católico. Y hay muchos santos que dicen, mi nombre es cristiano y mi apellido es católico. Dice por aquí, anunciando el evangelio a todas las criaturas, solo un evangelio. O sea que ellos dicen ser católicos, pero ellos predican otro evangelio. La Eucaristía es un símbolo, no hay que confesarse con el sacerdote, todas las iglesias son iguales. Con estas palabras comienza la constitución dogmática sobre la iglesia del Concilio Vaticano II. Así, el concilio muestra que el artículo de la fe sobre la iglesia depende eternamente de los artículos que se refieren a Cristo Jesús. La iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Ella es, según una imagen predilecta de los padres de la iglesia, comparable a la luna cuya luz es reflejo del sol. A veces escuchamos un ejemplo del cristiano izquierdo, que es un anticatólico, un anticristo, porque ser anticatólico es perseguir a Cristo, lo mismo que hizo Pablo, que él perseguía a los apóstoles, a esa iglesia fundada en Pedro, y él se dio cuenta que perseguir la iglesia es perseguir a Cristo, o sea que un anticatólico es un anticristo. Ellos leen algunos puntos del catecismo, pero no lo leen todo, y eso es lo que vamos a hacer poco a poco en esta serie, porque aquí en esta serie vamos a ver que dice que la iglesia, fuera de la iglesia católica no hay salvación, pero explica otras cosas bien interesantes. También habla de que nuestros hermanos protestantes son cristianos, hermanos de nosotros, pero dice que no están en comunión y hay que predicarles. 749, el artículo sobre la iglesia depende eternamente también del que le procede sobre el Espíritu Santo. En efecto, después de haber mostrado que el Espíritu Santo es la fuente y es el dador de toda santidad, confesamos ahora que es Él quien ha dotado de santidad a la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia fundada por Cristo, que es la iglesia católica, que es una santa católica y apostólica. Dice aquí, la iglesia, según la expresión de los padres, es el lugar donde florece el espíritu. También los padres de la iglesia, como San Agustín, dice que cuando nos salimos de la iglesia católica, apostólica, el Espíritu Santo no va con nosotros. O sea que si usted se fue de la iglesia católica y dejó la iglesia católica y se fue a una iglesia protestante, el Espíritu Santo no lo sigue usted según San Agustín. Usted es un miembro amputado y está muerto espiritualmente, porque el Espíritu Santo no te lo puedes llevar. Eso es lo que decían los padres de la iglesia. Y aquí dicen los padres de la iglesia, San Hipólito de Roma dice que es el lugar donde florece el Espíritu, es en la iglesia. En la única iglesia fundada por Cristo. Por favor, hermanos, síganme en TikTok, que estoy aquí en TikTok Live, y estoy en YouTube, Defensa Católica, Dr. Antonio Portillo.
Creemos que la iglesia es santa. Los hermanos protestantes dicen esto en el credo. Santa quiere decir que es elegida. La nueva Israel es la iglesia católica, donde Cristo dejó su pacto, el pacto para el perdón de los pecados, que los hermanos protestantes dicen que es un símbolo, pero no, es un sacrificio para el perdón de los pecados. Ahí es que nosotros vamos a buscar la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Si estamos fuera de la iglesia católica, no tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Dice, creer que la iglesia es santa y católica en todos los lugares, enseñando lo mismo que el Señor Jesucristo, que son una enseñanza, y que es una y es apostólica. Tenemos que tener una iglesia, ahí lo dice apostólica, una iglesia con sucesión apostólica, que tenemos que estar de acuerdo, saber que nuestras enseñanzas vienen directito de los apóstoles, sabiendo que y conociendo la sucesión apostólica. O sea que si su iglesia nació en el 1521 con Martín Lutero, es luterana, no tiene sucesión apostólica. Si es calvina, si es testigo de Jehová, si es anglicana, ninguna de esas iglesias pueden buscarle un pastor que venga de los apóstoles. La única que puede mostrar los pastores desde el año 33 es la iglesia católica apostólica. Sigue por aquí, como añade el símbolo de Nicea constantinopolitano, es inseparable de la fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el sínodo de los apóstoles hacemos profesión de creer que existe una iglesia santa. Eso lo dijeron por allá, en los primeros concilios, que había una iglesia. Ahora algunos católicos dicen que todas las iglesias son iguales, y los protestantes dicen que ser católico, a pesar de que estar fuera de toda enseñanza de la iglesia católica. Eso es una ridiculez. Credo, eclesión, y no de creer en la iglesia para no confundir a Dios con sus obras y para atribuir claramente a la bondad de Dios todos los dones que ha puesto en su iglesia. Catecismo Romano. Él ha puesto sus dones en la iglesia, en su iglesia que él fundó, porque él quiere que todos seamos católicos. Ese es otro video que vamos a hacer. Dios quiere que todos seamos católicos, que seamos parte de su iglesia, porque ahí es que se puede comer el cordero dignamente. Eso lo decían los padres de la iglesia. Vamos a seguir por aquí. Ahora vamos a... déjame ver dónde estamos. Espérate. Ya leímos el 50, ahora vamos al 750. Leo los comments al final. Chile Jim. No, yo no debato, hermano, porque no debato con personas que no buscan la verdad. Si usted quiere, comuníquese conmigo, habla conmigo, yo lo evalúo y decido si usted es una persona que busca la verdad. Si no busca la verdad, yo no pierdo el tiempo. Acuérdense que yo soy médico y yo no puedo estar perdiendo el tiempo con personas que no buscan la verdad. Dios le bendiga. Seguimos por aquí. Creo en la Santa Iglesia Católica. La iglesia es la iglesia en el designio de Dios. Los nombres y las imágenes de la iglesia. La palabra iglesia, eclesia, del griego ekkalein, llamar fuera, significa convocación. Designa asamblea del pueblo, Hechos 19:39, en general de carácter religioso. Eso es una asamblea. Dios, cuando vino, eso está creo que en Marcos capítulo 3, fue a buscar su asamblea, su iglesia, que fueron 2 apóstoles. Esos 2 apóstoles, que estaba Judas, que lo traicionó, era un ladrón. Pedro, que lo negó. Esa iglesia pecadora. Esa fue su iglesia, 2 apóstoles. Es el término frecuente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí, en donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como su pueblo santo. Ahora el pueblo santo ya no es Israel, porque Israel fueron invitados a creer en el Mesías y lo rechazaron. La nueva Israel
el nuevo pueblo de Dios es la Iglesia Católica, en el cual encontramos el nuevo pacto de la nueva alianza, que es la Eucaristía, para el perdón de los pecados. Dándose a sí misma el nombre de Iglesia, la primera comunidad de los que creían en Cristo se reconocen, heredarán de aquella asamblea. En ella Dios convocó a su pueblo desde todos los confines de la tierra. El término Kyriake, del que se deriva la palabra Church en inglés y Kirche en alemán, significa la que pertenece al Señor. ¿Ok? Un saludito en TikTok. Estamos también en YouTube, Defensa Católica, Doctor Antonio Portilla. Mayormente yo traigo la tradición apostólica, los padres de la iglesia, el catecismo, apologética. Me pueden seguir aquí o en TikTok. Yo pongo muchos videos de los padres de la iglesia y mucha tradición apostólica. 752. En el lenguaje cristiano, la palabra iglesia designa no solo la asamblea litúrgica, sino también la comunidad local o toda la comunidad universal de los creyentes. Estas tres significaciones son inseparables de hecho. La iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. La iglesia católica es el pueblo que Dios reúne en el pueblo entero. Si nosotros rechazamos la iglesia, rechazamos que Dios nos una a su pueblo. Es una cosa increíble lo que está pasando, lo que el diablo ha hecho de que el mundo odie la iglesia fundada por él. Hermano, escríbame a mi email. Le voy a dejar mi email y hablamos. 7@gmail. Seguimos por aquí. La iglesia de Dios existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo eucarística, porque son las que tenemos el único pacto, el nuevo pacto dejado por Dios. La iglesia vive de la palabra y del cuerpo de Cristo y de esta manera viene a ser ya ella misma cuerpo de Cristo. La iglesia católica es el cuerpo de Cristo. Cuando él fue a buscar a Pedro, le dijo, tú eres Pedro, buscó 2 apóstoles y le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le dio potestad y le dijo que era el pastor de sus ovejas y sus corderos. Esa es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Si yo me salgo de los apóstoles, si yo me salgo de Pedro, si yo me salgo de que Pedro sea mi pastor, yo estoy fuera del cuerpo de Cristo. Los hermanos protestantes son invitados al cuerpo de Cristo, son parte del cuerpo de Cristo, pero se salieron del cuerpo de Cristo. Ellos están invitados a volver a la iglesia católica, que ellos todos eran católicos. Esta es su iglesia, este es su papa, este es sus sacramentos, pero fueron engañados y lamentablemente ahora se encuentran fuera del cuerpo de Cristo. Los símbolos de la iglesia. Dice el 753 del Catecismo, en la Sagrada Escritura encontramos multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí, mediante las cuales la revelación habla del misterio inagotable de la iglesia. Las imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen variaciones de una idea de fondo, la del pueblo de Dios, que ahora es la Iglesia Católica, el pueblo de Dios, la nueva Israel. Y no estamos tampoco rechazando a los judíos. Oramos por ellos para que vengan al pueblo y acepten al Mesías. En el Nuevo Testamento, Efesios 1:22, Colosenses 1:18, todas estas imágenes adquieren un nuevo centro por el hecho de que Cristo viene a ser la cabeza de este pueblo. Lumen Gentium 9. En el cual es desde entonces su cuerpo. La iglesia católica es el cuerpo de Cristo, fundada en Pedro. Pedro como pastor es el cuerpo de Cristo. Cabeza, cuerpo. Yo no puedo separarme de la iglesia, del cuerpo, porque estamos conectados. Cada vez que nosotros nos vamos de la iglesia, cualquier miembro, un ejemplo, tú eras el dedo, te saliste de la iglesia, eres un miembro amputado,
Y ese dedo, al no estar pegado al cuerpo, te vas a morir. Deme un segundito aquí. Que tengo la batería un poquito baja, pero no. Déjame ver si puedo conectarlo aquí. Es mi primera vez aquí por el celular en TikTok. Suscríbanse a mi página de TikTok y también pueden ir a mi página de Defensa Católica, doctor Antonio Portilla. Estamos hablando, entonces, la Iglesia Católica es el cuerpo de Cristo y ese cuerpo no puede dejar la cabeza, ni la cabeza el cuerpo, porque están totalmente conectados. Si nosotros dejamos el cuerpo, la Iglesia es como un miembro amputado. Nos morimos. Si yo me corto este dedo, se va a morir porque no tiene sangre, ¿verdad? Si no me lo cosen de nuevo, hace una cirugía plástica vascular, se muere mi dedo. Asimismo, el que se sale de la Iglesia Católica está muerto espiritualmente. Y San Agustín dice que un miembro amputado, el Espíritu Santo no va con él. O sea que es un problema serio salirse del cuerpo de Cristo. Es una muerte espiritual y eso es terrible. Nadie nos lo dice. Bueno, no los han dicho, pero el enemigo no quiere que lo escuchemos. Dice por aquí, en torno a este centro se agrupan imágenes tomadas de la vida de los pastores, de la agricultura, de la construcción, incluso de la familia y el matrimonio. El Señor compara la unión de la iglesia con Cristo entre estas cosas, pastores, agricultura, construcción, familia y matrimonio. Y eso lo vamos a explicar poco a poco en esta serie. 754, la iglesia en efecto es el redil cuya puerta única y necesaria es Cristo. Él es la puerta. Juan 10, 1 al 10. Es también el rebaño cuyo pastor será el mismo Dios, como él mismo anunció en Isaías 40, 11, Ezequiel 34. Aunque son pastores humanos, quien gobiernan a las ovejas, sin embargo, es Cristo mismo el que sin cesar las guía y alimenta. Porque el Señor dijo que iba a estar con la iglesia todo el tiempo. Puso a Pedro como roca y pastor de las ovejas. De esa es la manera que nosotros escuchamos a Cristo. La manera de nosotros escuchar a Cristo, Lucas 10, 16, el que ustedes escuchan, a la iglesia escucha, a mí me escucha. El que ustedes rechazan, a mí me rechaza. El que rechaza a la iglesia, rechaza a Cristo. Y el que me rechaza a mí, rechaza el que me envió. Rechazar a Cristo, rechazar a la iglesia, es rechazar a Dios. Por eso es el pecado de apostasía. Es un gran pecado dejar la iglesia. Él, el buen pastor y cabeza de los pastores, que dio su vida por las ovejas. 755. La iglesia es labranza o campo de Dios. Primera de Corintios 3:9. En este campo crece el antiguo olivo, cuya raíz santa fueron los patriarcas, y en él que tuvo y tendrán lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles. Dios quiso llamar a todo el mundo en esta iglesia católica, no solamente a los judíos, no una raza, a todo el mundo, porque Dios quiere que todos seamos católicos, parte de la iglesia católica. ¿Ves por aquí? El labrador del cielo la plantó como viña selecta. La verdadera vid es Cristo, que da vida y fecundidad a los sarmientos. Nosotros somos los sarmientos. Es decir, a nosotros que permanecemos en él por medio de la iglesia y que sin él no podemos hacer nada. Cristo es la vid, nosotros los sarmientos. Si nosotros nos salimos de la iglesia, somos ramas cortadas, y si tú cortas una rama de un árbol, se seca y se muere. O sea que no podemos salirnos de la iglesia católica. 756, también muchas veces a la iglesia se le llama construcción de Dios. 1 Corintios 3:9. El Señor mismo se comparó a la piedra que desecharon los constructores, pero que se convirtió en la piedra angular. Piedra angular, piedra que une. Mateo 21:42, paralelos, Hechos 4:11 y otras citas. Los apóstoles construyen la iglesia sobre ese fundamento que le da solidez y cohesión. Es la piedra que une. Esta construcción recibe diversos nombres: casa de Dios,
en la que habita su familia, habitación de Dios en el Espíritu, tienda de Dios con los hombres y sobre todo templo santo. Es un templo santo la Iglesia Católica. Aquí dice saludo. No entendí. Dice aquí defendiendo la fe. Ah, bendito. Sígame en YouTube también. Muchas gracias por estar aquí. Representando en los templos la piedra, los padres cantan sus alabanzas y la liturgia, con razón, lo compara en la ciudad santa a la nueva Jerusalén. La Iglesia Católica es la nueva Israel, la nueva Jerusalén, para que sepan. En ella, en efecto, nosotros como piedras vivas entramos en su construcción en este mundo. Primera de Pedro 2:5. San Juan ve en el mundo renovado bajo del cielo, de junto a Dios, esta ciudad santa arreglada como una esposa embellecida para su esposo. Somos la esposa de Cristo. Yo escucho a los protestantes a cada rato decir, no, mi iglesia, la esposa de Cristo. No, te engañaron, te dijeron que salirte de la iglesia católica era normal y te dicen que tu iglesia es la esposa de Cristo. Cristo no puede tener la esposa pentecostal, la esposa adventista, la esposa católica, la esposa ortodoxa. No, no puede, porque él dice que tiene que ser una esposa. Y eso lo vamos a ver. Te engañaron, hermano protestante. No eres católico. Te saliste de la iglesia católica, la fundada por Cristo. 757, la iglesia, que es llamada también la Jerusalén de arriba. Cuando los hermanos protestantes se salen de la iglesia católica, se salen de la iglesia católica, que es la Jerusalén de arriba. Porque ahora mismo hay católicos allá. Tú entras, cuando tú vayas al cielo, tú no vas a entrar como protestante o judío o mormón o ateo. No, tú vas a ser católico. Quizás tú vas a ser catequizado allá, enseñado, purificado, antes de entrar, porque con pecados no puedes entrar. Si no te confiesas con un sacerdote, no puedes entrar con pecados. Debe haber una manera que tú te purifiques. Jerusalén de arriba y Madre nuestra. Y se le describe como la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado. Pero ¿cómo va a ser si la iglesia es pecadora? Sí, porque poco a poco el Señor nos va santificando con la Eucaristía, con la confesión de pecados, con invitar a las personas al arrepentimiento. No como dicen los hermanos protestantes, que te dicen, ya la sangre de Cristo me limpió todos los pecados presentes, pasados y futuros. Sigue pecando. No, no. La iglesia te llama al arrepentimiento al año muchas veces. Cuaresma, Navidad, para que ustedes reciban a nuestro Señor Jesucristo sin pecado. Eso es todos los años. Ahora estamos en un año jubilar que nos invita al arrepentimiento, a buscar la confesión, la Eucaristía. No que nos dicen pequen, todos sus pecados son perdonados. No, eso no es así. Eso no es así. El diablo nos quiere engañar. Cristo la amó y se entregó por ella para santificarla. Cristo murió por la iglesia católica, por todos, porque él espera que todos entren a la iglesia católica. Murió por esa iglesia, por su iglesia, para santificarla. Él quiere que tú entres a esa iglesia para santificarte, porque tú eres un pecador. Eres un pecador, igual que yo, igual que todos, igual que los protestantes, aunque ellos piensen que son salvos ya. Son unos pecadores, igual que yo. Y Dios murió para que tú entres en esa iglesia, para limpiarte, para salvarte. Y tú te quedas en una iglesia que le protesta a la iglesia fundada por Cristo. Estás rechazando de que Él te salve. Estás rechazando de que Él te limpie de pecado. Unió a ella en alianza indisoluble. Esta alianza no se rompe. La alimenta y la cuida. No es que pecaron a la iglesia, Judas es un pecador, Pedro es un pecador, ya no van a trabajar conmigo. No, dice aquí, alimenta a la iglesia pecadora y la cuida y la purifica.
y la limpia. No dice que son pecadores y nos deja. No, no dice eso. Son mentiras de Satanás. Origen, fundación y misión de la iglesia. Para penetrar en el misterio de la iglesia conviene primeramente contemplar su origen dentro del designio de la Santísima Trinidad y su realización progresiva en la historia. Un designio nacido en el corazón del Padre. Esa es la Iglesia Católica. Un designio nacido de Dios. Dios fue el que fundó la Iglesia Católica. Esto era lo que él quería. 7:59. Y todos los profetas esperaban por esta unión de esta iglesia. El Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Y los hermanos en sus credos dicen, creo en una Santa Católica Apostólica. Ellos no creen nada de esto. Para ellos la iglesia es la gran prostituta, la gran pecadora. Son anticatólicos algunos, muchos de ellos. Son saulos, persiguen a la iglesia. Hermanos, quiero invitarles a que le den like, porque si le dan like, ayudan a las personas a que lo vean. Esta familia de Dios, la Iglesia Católica, con esos católicos que no dan buen ejemplo y con los católicos que dan buen ejemplo, es la familia de Dios. Tenemos en nuestra familia, quizás usted tiene un hermano que no da buen ejemplo, pero sigue siendo su familia. ¿Ok? La familia de Dios se constituye y se realiza gradualmente a lo largo de las etapas de la historia humana, según las disposiciones del Padre. En efecto, la iglesia ha sido prefigurada ya desde el origen del mundo y preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. Se construyó en los últimos tiempos, se manifestó por la efusión del Espíritu y llegará gloriosamente en su plenitud al final de los siglos. Lumen Gentium 2. La iglesia prefigurada desde el origen del mundo. 760. El mundo fue creado en orden a la iglesia. Decían los cristianos de los primeros tiempos, Hermes, Pastor 8, dice, Apología, San Justino, Apología, dicen, Dios creó el mundo en orden a la comunión en su vida divina. Comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo. Y esta convocación es la iglesia. La convocación que Dios le hace al mundo es en la iglesia bautista, en la iglesia luterana, no. Ellos se salieron de la iglesia de Cristo. O sea que cuando yo rechazo la iglesia católica, nosotros estamos rechazando la convocación de Dios. Dice aquí, los hermanos separados son familia. Sí, son hermanos separados. Son hermanos que se separaron, que se salieron. Adiós, ¿por qué no se me sale esto? ¿Qué pasó aquí? Son hermanos separados, no en comunión, que eran católicos y se salieron de la iglesia católica, que tienen que volver a la convocación de Dios, a la nueva Israel, porque son parte de este cuerpo, pero se salieron del cuerpo. Los hermanos son, nosotros los católicos llamamos a nuestros hermanos protestantes hermanos. Ellos son los que a veces nos llaman que no son hermanos. A mí muchos protestantes me han dicho que yo no soy su hermano. Yo los respeto, pero para mí son mis hermanos. Yo los amo, los trato con cariño, los abrazo, no los ofendo, obvio. Ataco su error. Ataco el error, pero a la persona no. La persona, si lo conociera, lo invitaba a mi casa al barbecue.
Seguimos por aquí. La iglesia es la finalidad de todas las cosas. La iglesia es finalidad de todas las cosas. San Epifanio lo dice aquí. E incluso las vicisitudes dolorosas como la caída de los ángeles y el pecado del hombre no fueron permitidas por Dios más que como ocasión y medio de desplegar toda la fuerza en su brazo, toda la medida del amor que quería dar al mundo. Y aquí dice San Clemente de Alejandría: así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, así su intención es la salvación de los hombres y se llama iglesia. San Clemente de Alejandría, que es un padre de la iglesia, tradición apostólica, que dice que la voluntad de Dios es la salvación de los hombres y su intención fue la iglesia. Imagínate si yo rechazo esa iglesia, si digo que todas las iglesias son iguales, pues entonces estoy rechazando exactamente. Tú traes las costillitas y yo tengo aquí un televisor bien grande en la piscina, la piscinita. Ojalá, de verdad que sí. Si estás por el área, ya tú sabes que bienvenido. Tú lo sabes. Dice aquí, la iglesia preparada en la antigua alianza. 761. Ya nos vamos en una hora, porque esto es una serie, vamos poco a poco. La reunión del pueblo de Dios comienza en la instante en que el pecado destruye la comunión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí, Adán y Eva. La reunión de la iglesia es, por así decirlo, la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. Esta reunificación se realiza secretamente en el seno de todos los pueblos. En cualquier nación, el que le teme a Dios y practica la justicia le es grato. 762. Ven por aquí. La preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham, a quien Dios promete que llegará a ser padre de un gran pueblo. Ellos esperaban la iglesia católica. Abraham esperaba la reunión de su pueblo, del pueblo de Dios. Y ahora, lamentablemente, el diablo, que es tremendito, separó al pueblo de Dios. Porque esto no viene de Dios. Dios es unidad, el diablo es división. O sea que evalúe. Y el diablo ataca dentro y fuera de la iglesia. No estamos diciendo que la iglesia es que no tiene pecado, no, dentro y fuera de la iglesia. La preparación inmediata comienza con la elección de Israel como pueblo de Dios. Por su elección, Israel debe ser el designio de la reunión futura de todas las naciones. Pero ya los profetas acusan a Israel de haber roto la alianza y haber comportado como una prostituta. Ahí están los pasajes bíblicos. Anuncia pues una alianza nueva y eterna, que será la Iglesia Católica. Jesús instituyó esta nueva alianza, Lumen Gentium 9, en la Eucaristía, en su iglesia. La iglesia instituida por Cristo. No fue Martín Lutero, no fue John Smith, no fue Elena de White, Carlos Parán, no, fue Cristo. Corresponde al Hijo realizar el plan de salvación de su Padre en la plenitud de los tiempos. Ese es el motivo de su misión. El Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena nueva. Ya es hora de arrepentirnos y creer en el Evangelio, es decir, de la llegada del reino de Dios, prometido desde hacía siglos en las Escrituras. Para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. La iglesia es el reino de Cristo presente ya en misterio. La iglesia católica es el reino de Cristo y los hermanos no quieren entrar, la persiguen. ¿Qué problema? ¿Qué problema tan grande tienen nuestros hermanos? ¿Qué problema tan grande tienen estos católicos que se dejaron la iglesia
y se hicieron protestantes. Bien triste. Yo también estaba muy triste porque yo tampoco creía en nada de esto. Pero ya no estoy triste, ya creo. Vamos a ver por aquí. No sé dónde me quedé ahora. Cualquier nación teme. Ok, estudio esta nueva alianza. Aquí estamos. 764. Este rey se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. Vieron que los hermanos cuando dicen que son católicos, eso no es cierto. No, la unidad no es no todos son iguales. Hay unos carismáticos, unos que no son carismáticos. Hay Juan 23, no, pero hay que creer lo mismo. Diferentes talentos, pero creemos lo mismo. No todos somos iguales, pero tenemos que creer lo mismo. Acoger la palabra de Jesús es acoger el reino. No decir creo en Cristo y ya no. Es creer lo que me dice. Cuando dice esto es mi cuerpo, pues yo creo que eso es su cuerpo. Cuando dice el que ustedes le perdonan los pecados les son perdonados, yo voy a confesarme. Es tener fe y obrar, creer en lo que él me dice. El germen y el comienzo del reino son el pequeño rebaño. Lucas 12, 34, 32. De los que Jesús ha venido a convocar en torno suyo y de los que él mismo es el pastor. Constituyen la verdadera familia de Jesús. La Iglesia Católica es la verdadera familia de Jesús. A los que reunió así en torno suyo, les enseñó no solo una nueva manera de obrar, sino también una oración propia. Mateo 5, 6. 765. El Señor Jesús dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Ante todo está la elección de los 12 con Pedro como su cabeza. Pedro es la cabeza, no su pastor. No sé cómo se llama su pastor, pastor Pepe, pastor Pedro, Pablo, pastor lo que sea, Rodríguez. Ese no es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia visible es Pedro, que fue dejado por Cristo. No es que él quiso, yo soy cabeza, no. Fue dejado por Cristo. Ante todo está la elección de los 12 con Pedro como su cabeza. Juan 21, 15. Pedro es el pastor de los cabritos, de los ovejas y de todo, de los obispos y de todo. Si yo me salgo de ese rebaño y me pastorea otro, me pastorea Lutero, me pastorea Calvino, me pastorea John Smith, Elena de White, Russell, pues ese no es la iglesia de Cristo. Ese es otro pastor que se puso él mismo. Puesto que representan a las 12 tribus de Israel. Ellos son los cimientos de la nueva Israel. O sea que necesitamos los cimientos, por eso la iglesia tiene que ser apostólica, porque ellos son los cimientos de la nueva Israel. ¿Dónde están los apóstoles en la iglesia católica? La única iglesia apostólica. O sea que ellos son los cimientos de la nueva Israel. Los 12 y los otros discípulos participan en la misma misión de Cristo, en su poder y también en su suerte. Con todos estos actos, Cristo prepara y edifica su iglesia. No dice sus iglesias, dice su iglesia. 7:6. Pero la iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipando en la institución de la Eucaristía. Los hermanos no creen en la Eucaristía, ellos creen en un símbolo o algo espiritual. Y realizado en la cruz. El agua y la sangre que brota del costado abierto de Jesús crucificado son signos de este comienzo y crecimiento. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán adormecido, así la iglesia nació del corazón traspasado de Cristo muerto en la cruz.
San Ambrosio dice esto. Vamos a leerlo de nuevo. Cristo murió por su iglesia católica. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán, adormecido, así la iglesia. ¿Cuál iglesia? La católica, la única verdadera. Nació del corazón traspasado de Cristo, muerto en la cruz. San Ambrosio, Expositio Evangelii secund Lucam. Ahí está. La iglesia manifestada por el Espíritu Santo, 767. Ya mismo nos vamos. Cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó realizar en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¿A quién fue enviado el Espíritu Santo? A la iglesia luterana en el 1521, a la iglesia calvinista, a los pentecostales en el 1903, no, a la iglesia en el año 33, en Pentecostés, que estaban orando, esa iglesia fundada en Pedro, que estaba Pedro ahí, el pastor, con la Virgen María, la madre del Señor, nuestra madre, que Jesús dijo, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Nuestra madre. Dice por aquí, para que santificara continuamente a la iglesia. Es entonces cuando la iglesia se manifestó públicamente ante la multitud. Se inició la difusión del evangelio entre los pueblos mediante la predicación. Como ella es convocatoria de salvación para todos los hombres, oigan, la iglesia católica es difusión del evangelio entre los pueblos mediante la predicación. Como ella es convocatoria, que vengan todos, de salvación para todos los hombres. O sea que vengan para que se salven. La iglesia es, por su misma naturaleza, misionera enviada por Cristo a todas las naciones para hacer de ellas discípulos suyos. Todos tienen, Dios quiere que todos seamos católicos de su iglesia. Él no dijo, no, quiero que sean de la iglesia luterana, bautista, presbiteriana, anglicana o cualquier iglesia que vayan a abrir mañana. No, Él quiere que sean parte de su iglesia. Para realizar su misión, el Espíritu Santo la construye y dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos. Ven que cuando los protestantes dicen el credo en sus iglesias, no creen lo que dicen. Y estamos comenzando, faltan 120 más numerales, que vamos a ir por la serie poco a poco. Ven que cuando ellos dicen el credo, están diciendo algo que no creen, están mintiendo, se visten de católicos como los anglicanos, tienen el Santísimo, y se lo digo porque conozco a un amigo mío, bueno, ya no me quiere, pero diácono, que era católico, diácono católico, y se hizo diácono anglicano, y tiene el Santísimo, y tiene Eucaristía, dicen que son católicos, mintiendo al mundo, dicen el credo, engañando. Qué triste, una usurpación. Dice aquí, la iglesia, enriquecida con los dones de su fundador y guardando fielmente sus mandamientos del amor, la humildad y la renuncia, recibe la misión de anunciar y establecer en todos los pueblos el reino de Cristo y de Dios. Ese es el trabajo de la Iglesia Católica. Y los hermanos protestantes entorpecen este llamado de Dios. Cuando predican, cuando se visten de católicos, cuando tienen un santísimo fake, cuando leen el credo y dicen que son católicos, entorpecen el trabajo que dejó Cristo a la iglesia. Horrible, triste, horrible. Ella construye, y esto lo va a decir más adelante, no es que lo estoy inventando, más adelante lo dice, cuando se predica otro evangelio, entorpece la misión de Dios. Yo nunca hablo de lo que yo quiero hablar, yo leo, yo soy un lector. Ella constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. La iglesia consumada en la gloria. La iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo. O sea que no somos perfectos, somos una iglesia pecadora.
cuando Cristo vuelva glorioso. Hasta ese día, la iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. San Agustín dijo eso. Aquí abajo, ella se sabe en exilio, lejos del Señor, y aspira al advenimiento pleno del reino, y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con el Rey en la gloria, la consumación de la iglesia en la gloria, y a través de ella, la del mundo, no sucederá sin grandes pruebas. Vamos a tener sacerdotes que hacen las cosas mal, sacerdotes pedófilos, modernistas, nos van a perseguir, van a separarse como hicieron los luteranos, todo eso lo vamos a pasar. Solamente entonces todos los juntos descendientes de Adán, desde Abel, el justo, hasta el último de los elegidos, se reunirán con el Padre en la iglesia universal. O sea que nos vamos a reunir allá con todo el mundo. El misterio de la iglesia, 7 de la iglesia está en la historia, pero al mismo tiempo la trasciende solamente con los ojos de la fe, Catecismo Romano, se puede ver al mismo tiempo en esta realidad visible una realidad espiritual portadora de vida divina. La iglesia es a la vez visible y espiritual. Cristo, el único mediador. Mira, nosotros creemos que Cristo es el único mediador. Son mentiras lo que dicen los protestantes, que la Virgen es una mediadora que murió por nosotros. Porque mediador también tiene otros significados, pero el que murió por nosotros es Jesucristo. Estableció en este mundo su iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y amor, como un organismo visible. La mantiene aún sin cesar para comunicar por medio de ella a todos la verdad y la gracia. La iglesia es a la vez sociedad dotada de órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo, el grupo visible y la comunidad espiritual, la iglesia de la tierra y la iglesia llena de bienes en el cielo. Oigan, esto es una iglesia que se conocen las múltiples sabidurías de Dios. Y mira lo que dice, que la iglesia católica, no otra, porque las otras son falsas. Dice aquí, comunica por medio de ella toda la verdad. Si yo me salgo de la iglesia católica, yo no voy a estar en la verdad. Quizás me dicen algunas cosas que son verdad, pero no la verdad plena. Dice, comunica por medio de ella la verdad y la gracia. ¿Qué es la gracia? La amistad con Cristo. ¿Y cómo tenemos eso? Con los sacramentos. Si yo me salgo de la iglesia, no voy a estar en la verdad, no voy a estar en la gracia de Dios. Por eso San Agustín dice, cuando nos salimos de la iglesia, el Espíritu Santo no va tras de nosotros. ¿Ok? Estas dimensiones juntas constituyen una realidad compleja en la que están unidos el elemento divino y el humano. Es divino, una iglesia divina. Es propio de la iglesia ser a la vez humana, pecadora, humana, papas buenos, papas malos, y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y, sin embargo, peregrina, de modo que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos. Déjame ver quién dijo esto. El Sacro Sanctum Concilio. Eso lo dijo ahí. Vamos a ver qué está pasando aquí. Ok. ¿Qué está pasando? No. ¿Qué está pasando aquí? Espérense que tengo un problemita aquí con... Ok.
Ya volvimos a TikTok. Algo pasó aquí con TikTok, pero ya lo resolví. Ok, dice aquí San Bernardo de Claraval. Dice, qué humildad y qué sublimación. Es la tienda de Kadar y el santuario de Dios. Una tienda terrena y un palacio celestial. Una casa modestísima y una aula regia. Un cuerpo mortal y un templo luminoso. La despreciada por los soberbios, que eso es lo que pasa con los hermanos, desprecian la iglesia católica porque son soberbios. Y la esposa de Cristo, oye, la despreciada por los soberbios. Por eso anticatólicos, Cristian Izquierdo, Edgar Pacheco, Moro Guerra, Norbert, yo no sé cómo se llaman. La despreciada por los soberbios y la esposa de Cristo. Quizá ustedes desprecian, pero esta es la esposa de Cristo. Tiene la tez morena, pero es hermosa. Hijas de Jerusalén. El trabajo y el dolor del prolongado exilio la han deslucido, pero también la hermosa su forma celestial. San Bernardo. Ya casi nos vamos. Vamos a leer hasta el 7.3. La iglesia, misterio de la unión de los hombres con Dios. En la iglesia es donde Cristo realiza y revela su propio misterio como la finalidad de designio de Dios. Esto es el designio de Dios. Recapitular todo en Cristo. Efesios 1:10. San Pablo, vamos a poner aquí que sale San Pablo. San Pablo llama gran misterio en Efesios 5:32 y yo creo que en Efesios 3 también al desposorio de Cristo y de la iglesia, porque la iglesia se une a Cristo como un esposo. No se puede tener muchos esposos y muchas esposas. Por eso se convierte a su vez en misterio. Contemplándolo en ella, el misterio, San Pablo escribe, el misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Primera Colosenses 1:27. 7.7.3, en la iglesia está comunión de los hombres con Dios por la caridad que no pasará jamás. Es la finalidad que ordena todo lo que en ella es medio sacramental ligado a este mundo que pasa. Su estructura está totalmente ordenada a la santidad de los miembros de Cristo. Nosotros estamos santificándonos poco a poco en esta iglesia, pero si nosotros nos salimos de la iglesia, no podemos santificarnos. Y la santidad se aprecia en función del gran misterio en el que la esposa responde con el don del amor al don del esposo. ¿Quién dijo eso? Vamos a ver. Murileris dignitatum. María nos precede a todos en la santidad, que es el misterio de la iglesia, como la esposa sin mancha ni arruga. Por eso, la dimensión mariana de la iglesia precede a su dimensión petrina. Ok, nos vamos a quedar en el 7.4. Yo creo que bastante por hoy. Yo creo que son como 100 más. Vamos a ver. Sí, son muchos. Ok. María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Hasta aquí, mira, nos quedamos en el 774 y son 972. Ahí vamos a saber si estos hermanos que dicen ser católicos son católicos. Ya estamos viendo que no son católicos. Eran católicos y se salieron de la iglesia. Y están llamados a ser católicos de nuevo. A volver a la comunión de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanitos, los voy a dejar. Dios los bendiga. Mañana sale un video de si Dios es espíritu y al otro día de la Trinidad.